Buenas noches, que Dios les bendiga. Son las 7 de la noche aquí en el área de Los Ángeles y este es el curso del Seminario Teológico Práctico en la iglesia Maranatha en Bellflower. Así que este es el libro que utilizamos, la portada del libro, la parte de atrás del libro se llama Seminario Teológico Práctico. Y usted lo puede adquirir en Amazon o en eBay. Este es el gruesor del libro. Y aquí hay 3 años de clase. Así como la clase que hoy vamos a dar. Hay muchos temas, muchas clases para usted prepararse la palabra de Dios. ¿Qué necesita usted? Solamente su Biblia y el libro. Y buscar el tema que usted quiere estudiar o que usted quiere enseñar a otras personas. Estudiarlo con su Biblia y luego prepararse y darlo para la gloria de Dios. Así que usted puede dar una clase como maestro de escuela dominical o a sus familiares o a sus amistades o personas en su trabajo y darle 3 años de clase. Los tiene listos aquí. Así que, muy bien, vamos a empezar. Estamos en la sección del libro donde estudiamos diferentes religiones que se llaman cristianas. Ya dimos 2 clases acerca de los testigos de Jehová y hoy vamos a estudiar la iglesia mormona que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El nombre originalmente es en inglés y se llama Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ese es el nombre oficial porque fue una iglesia que se fundó aquí en los Estados Unidos. Primeramente, estamos en la página 120 del libro para los hermanos que están aquí en la clase y las personas que nos estén viendo en Facebook, en YouTube. Y usted tiene el libro, la página 120. Primeramente, en la página 120, la mayoría de la información que tenemos es la información histórica de los mormones, cómo surgieron, quién los fundó, en qué año, y vamos a estudiar eso primeramente. Quiero aclarar que todos estos datos están públicos y usted los puede adquirir en los diferentes formatos del internet. Yo los he chequeado, los he buscado yo mismo antes de poder dar la clase, así que usted lo puede buscar ahí. En relación a la historia de los mormones, por supuesto que yo no puedo dar en la clase toda la historia de ellos, así que simplemente ustedes tienen en la página 120 del libro los datos que públicamente se pueden adquirir una vez más en los medios masivos como YouTube y Facebook, etcétera, y en el website de ellos, por supuesto, el website oficial de ellos. Usted los puede adquirir. Muy bien, empezamos donde dice la página 120 historia. El nombre oficial de la organización es Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Vamos a traducir eso en castellano. Bueno, ellos lo han traducido ellos mismos. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Organizada civilmente en el año 1830 en el estado de Nueva York. En 1993 tenían 5 millones de seguidores. En 1993. Hoy en día, por supuesto, tienen más. Quizás algunos de ustedes pueden entrar a YouTube y conseguirme ese dato un poquito más al día. ¿Cuántos están afiliados o son miembros de la iglesia de la iglesia mormona o de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Quizás me voy para poner esto más al día. ¿Cuántos? 70 millones. 17 millones. Ok, así que en 2024, muy bien. 2024 vamos a arreglar ese dato. Todos, por favor. 17 millones
en el mundo entero. Curioso que cuando he ido a predicar en la Argentina, al lado de una de las catedrales, al lado de una de las carreteras principales ahí de Buenos Aires, está la catedral de ellos, y es fácil de identificar porque las grandes catedrales de los mormones tienen arriba de la torre al ángel que ellos le llaman el ángel Moroni, el ángel Moroni, con una trompeta. Lo tienen en las catedrales de ellos. Así que muy bien, el fundador, subtítulo 2, en los datos históricos que estamos leyendo, su fundador es José Smith Jr., nacido el 23 de diciembre del año 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos de América. Muy bien, la primera visitación que él tuvo, según él, que un ángel se le apareció y tuvo su primera visitación según la historia de ellos. Yo tengo que repetir eso varias veces porque una persona de repente puede entrar al principio o a la mitad de la clase, y si yo no especifico eso de que estos son los datos de ellos, y repito eso muchas veces, puede pensar que yo soy un mormón y que estamos dando una clase de mormones. Y nosotros somos cristianos evangélicos, no somos mormones, pero estamos estudiando las diferentes religiones que se llaman cristianas y comparándolas, sus doctrinas, con la palabra del Señor, con la Biblia. A diferencia de los testigos de Jehová, tengo que decir que los mormones, en inglés, ellos utilizan la versión de King James Version, y en español utilizan la versión de Reina Valera. Las diferentes versiones del año 1960 y aún versiones más modernas de Reina Valera, ellos utilizan. Aunque vamos a esperar en la clase para yo explicarles qué piensan ellos de la Biblia que nosotros tenemos, porque ellos tienen otro libro que se llama el libro del Mormón, de los mormones, y ellos le dan prioridad. Y esto que estoy afirmando no lo digo yo, vamos a ver que lo dicen sus propios profetas, sus propios apóstoles, sus propios líderes y sus propias constitución doctrinal. Así que lo que yo voy a afirmar en esta noche, usted puede entrar a YouTube y buscarlos. Yo les voy a decir dónde está escrito, qué página, qué volumen, y usted mismo lo puede buscar en YouTube y confirmarlo. Así que esto no son opiniones mías, sino que... Y la clase está enfocada en los documentos de ellos, lo que ellos dicen de ellos mismos. No lo que nosotros los cristianos decimos de ellos, sino lo que ellos mismos creen y lo que ellos mismos dicen de sí mismos. Muy bien, la primera visión, según la secta o según la religión de los mormones, fue en el año 1820, donde José Smith Jr. tenía aproximadamente 15 años de edad. Se le apareció un ángel llamado Moroni o Moroni. Su familia estaba en la iglesia presbiteriana o visitaba la iglesia presbiteriana. Él visitó algunas veces en la ciudad de Palmira, Nueva York. En estos años hubo un avivamiento en las iglesias evangélicas del área y él preguntó al ángel que se le apareció a Moroni, que se le apareció en visión, que a cuál iglesia debería ir, bautista, metodista, presbiteriana, etc. Pues las iglesias pentecostales no existían cuando aquello. Las iglesias pentecostales empiezan a existir desde el año 1906 en adelante. Y el ángel le dijo que ninguna, que todas eran falsos profetas. Así que aquí empieza esta experiencia que tiene el señor José Smith, en este caso que era un niño todavía menor de edad, de 15 años. La segunda visión. Según la religión mormona,
fue el 21 de septiembre de 1823, cuando José Smith Jr. tenía aproximadamente 17 años de edad. Según él, se le apareció un ángel llamado Moroni y le dijo que en una loma llamada Cumorah, que está a unas 10 millas de la ciudad donde él vivía, Palmyra, Nueva York, se encontraban 2 tablas de oro con 2 cristales muy especiales, que estas tablas contenían la historia de los habitantes del continente americano, la totalidad del Evangelio eterno. En otras palabras, así se llamaban estas tablas, la totalidad del Evangelio eterno. Que Cristo había aparecido a los habitantes antiguos de América y le había predicado el Evangelio, en otras palabras, el libro Mormón, la totalidad del Evangelio eterno, y que dicho Evangelio estaba escrito en estas tablas, que el ángel le había enseñado exactamente el lugar de las tablas, y que esa noche la visión se repitió 2 veces más, 3 veces. Así que aquí vemos las experiencias que tuvo el joven José Smith, primero a los 15 años y después, 2 años después, a los 17 años. Que este ángel le enseñó dónde él podía ir a buscar estas tablas que estaban enterradas o escondidas en esta montañita o loma llamada Cumorah. Al siguiente día fue y encontró las tablas de oro en una caja de piedra. Para esos que nos estén viendo, estoy leyendo el libro que usamos en el curso, en la página 120, y todos estos datos los he sacado del libro del Mormón, en la historia, toda la historia de esta que le estoy leyendo y mucho más, porque yo solo saqué pedazos, porque si no es muy extenso. Pero en el libro de Mormón, en el prefacio, al principio del libro de los Mormones, está toda esta historia y usted la puede buscar en YouTube y leerla usted mismo. Y viendo que estoy leyendo lo que ellos han escrito. Muy bien, al siguiente día fue y encontró las tablas de oro en una caja de piedra. Pero el ángel no le permitió sacarla, sino que tenía que regresar cada año en la misma fecha hasta que se le permitiera sacar las tablas. Así que solo las podía ver. El 22 de septiembre del año 1827, el ángel le permitió sacar las tablas hasta que se le informara otra vez cuándo podía copiarlas y traducirlas, pues estaban en jeroglíficos egipcios. Por fin, en el año 1830, en otras palabras, en el año 1820, José Smith tenía 15 años, así que si le ponemos 10 años, ahora tiene 25 años, cuando se le permite las tablas que ya tenía, poderlas traducir. Por fin, en el año 1830, José Smith Jr. se sentó en un cuarto detrás de una cortina, un cuarto donde estaba él solo, con las tablas de oro y poniéndole los cristales especiales encima, estos cristales que el ángel le dio, los jeroglíficos egipcios se hacían entendibles al idioma inglés. Y así dictó el libro de Mormón a su escriba, Oliver Cowdery, que escuchaba el dictado detrás de la cortina, pues estaba prohibido que alguien viera a Smith traducir las tablas de oro. Así que nadie las vio, solamente él. Curioso este asunto, porque cuando uno lee el libro de los Mormones, los especialistas, especialmente evangélicos cristianos,
que han estudiado el inglés original que escribió el señor José Smith, especialmente cuando citaba algunos versículos bíblicos, se descubrió que el idioma, según ellos, que el libro Mormón estaba escrito en jeroglíficos egipcios. Y le ponía estos cristales. Mire qué bueno me sirvió la lupa. Imagínense que esto está escrito en jeroglíficos egipcios y yo le pongo este cristal y ahora los vea en inglés de la versión King James. Así que eso está muy curioso, que lo que él escribe, usted sabe cuando usted escribe algo, ese castellano se puede identificar si es un castellano antiguo, si es un castellano influenciado con palabras latinas, etcétera. Es el idioma de King James Version, ¿ok? De la versión de King James en inglés. Quizás a que me pueda ayudar ahora, me viene un dato muy interesante, que por muchos años no se sabía cómo entender los jeroglíficos egipcios. Y cuando Napoleón Bonaparte, por los años 1800, fíjese, la misma fecha de esto, Napoleón Bonaparte invadió Egipcio y empezaron los sabios que él trajo de Francia a estudiar los monumentos egipcios. Encontraron por allá, de casualidad, encontraron una piedra que se llama la piedra Rosetta. La piedra Rosetta. The Rose, en inglés se me olvidó el término. Rosetta Stone. Que alguien me busque en qué año encontraron la piedra Rosetta Stone. Porque en esa piedra Rosetta están los jeroglíficos egipcios, y debajo de cada jeroglífico está traducido en griego. A ver, por allá atrás se encontró la fecha. A ver. Julio 1799. July 1799. No puede ser. No puede ser. ¿Cuándo fue que encontraron la piedra Rosetta Stone? Eso no, está muy lejos la fecha. Eso fue por los años 1800 donde la encontraron. Porque fueron los años que Napoleón conquistó Egipcio. A ver, ¿alguien me puede buscar ese dato? A ver, vamos a búsquenmelo en YouTube. Porque ese dato me acaba de venir a la mente y es muy curioso porque José Smith tradujo aquello en el año 1830 poniendo los cristales al frente y los jeroglíficos se convirtieron en inglés. Entonces yo quiero ver la piedra Rosetta, la encontraron y tomó mucho tiempo poder descifrar el significado porque estaba escrito en un griego muy antiguo. It was translated in 1822. Ok, traducida 1822. Sí. Así que vemos que la piedra Rosetta, que se encontró en el año 1822, y desde que el imperio de los egipcios había desaparecido, nadie podía traducir los jeroglíficos egipcios. Hasta que encontraron de casualidad un pedazo de piedra que tenía los jeroglíficos y abajo las letras en griego, pero el griego era tan antiguo que tomó años que alguien pudiera descifrar todo este asunto. Y resulta ser que José Smith, yo no quiero sonar como que me estoy burlando, ¿ves? Quiero decir estas clases con respeto, porque, ¿qué puedo decir? Aunque estamos en desacuerdo con todo esto, queremos tratar a toda persona con respeto y con dignidad para que nos traten a nosotros así, ¿ves? Pero se me hace un poquito difícil de creer, y qué curioso que dentro de la iglesia mormona hay gente muy inteligente, muy profesional. Ellos dan una impresión de familia, de gente trabajadora, y todo este asunto de que se pueda creer que alguien en un cuarto solo, poniéndole 2 cristales a jeroglíficos egipcios, así como yo agarrar esta lupa y hacer esto, y ahora lo que yo estoy viendo está en inglés, y si le hago así son jeroglíficos egipcios.
Nosotros sabemos que Dios es poderoso y puede hacer cualquier cosa, pero está muy difícil eso, considerando que Reina y Valera, para traducir al castellano las escrituras, tuvieron que estudiar cada uno de ellos 30, 40 años, metidos en conventos, en monjes, y después fueron perseguidos por años, dieron su vida por esto, y lo mismo pasó en Inglaterra para traducir la Biblia en inglés, y resulta ser que el libro Mormón, con 2 cristales que se le pusieran al frente, ya se podía entender. Y lo peor de todo esto es que cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, mucha gente piensa que Moisés subió al monte y agarró 2 tablas con los 10 mandamientos y vino y se las enseñó al pueblo de Israel, pero eso no fue lo que pasó. Ustedes estudiaron las dispensaciones conmigo, y si se recuerdan que cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y nosotros calculamos aquí en la clase que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto había 5 millones de personas, y lo calculamos con números bíblicos, no con ideas de nosotros. 5 millones de personas, niños, ancianos, alrededor del monte Sinaí, oyeron la voz de Dios, dictar los mandamientos del Señor. Así que vemos, hermanos, que esto es un dato, pues, digno de considerar, es el mejor respeto que le puedo dar, pero se me hace fantástico esto. Muy bien, seguimos leyendo. Subtítulo 5, el libro de los mormones. Según la religión mormona, contiene la historia de los primeros habitantes de América. Un grupo de la tribu de Jereditas, así le llaman ellos, Jereditas, cruzó el mar y llegó a América desde los tiempos de la Torre de Babel. Así que cuando empezó la tercera dispensación, el gobierno humano, un grupo de estos jereditas vinieron desde allá hasta el continente americano. Año 2025 antes de Cristo. Qué casualidad que estamos en el 2025, no había notado eso yo. En el año 2025 antes de Cristo, todos se mataron haciendo la guerra el uno contra el otro en América. Así que el libro Mormón tiene esa historia aquí, yo le estoy dando la esencia del asunto. En el año 600 antes de Cristo, según la religión mormona, vino desde Jerusalén a América una familia levita. Así que en el año 600 antes de Cristo, de la familia levita, se vinieron a América. El cuarto hijo de la familia, de esa familia levita, llamado Nefi, Dios lo hizo profeta, y sus 2 hermanos mayores se le opusieron y Dios los castigó maldiciéndolos y dándole una tez de piel oscura o negra. Así que la maldición fue que estos que eran blancos, así como según ellos dicen que esta es la marca de Caín, como Dios le puso una marca a Caín, así que como se opusieron a su hermano Nefi, que era profeta, Dios los maldijo y le dio una tez oscura o negra, así como le había dado a Caín. Y de ahí salieron los que le llamamos indios. Así que los indios de América, yo no estoy inventándome esto es lo que ellos dicen, esto es en su propia historia. Ellos no han borrado esto. Usted puede agarrar el libro Mormón, buscar el prefacio, buscar la historia y lo va a ver. Por supuesto que ellos han cambiado todas estas cosas después, la opinión en opinión, pero no han cambiado lo escrito. Sigue esta historia igualita. Así que los indios son trigueños porque no hicieron caso al profeta Nefi y Dios los maldijo dándole una tez negra o trigueño, y de ahí salieron los indios. Los seguidores de Nefi
se apartaron de la verdad de la verdadera fe, aunque Cristo se les apareció muchas veces aquí en América. ¿Ve? Aquí en América, Cristo se les apareció muchas veces. Y ahí fueron exterminados por los indios o la raza maldecida. Esto aconteció en el año 384 después de Cristo, en la montaña Cumora. Así que ahí tuvieron esa batalla, esa guerra, y los indios con tez maldecida mataron a todos los blancos. ¿Ok? Uno de los sobrevivientes se llamaba Moroni o Moroni, uno de estos sobrevivientes, hijo de Mormón. Y él, en otras palabras, este sobreviviente Moroni, antes de morir, terminó las tablas que su padre, Mormón, se llamaba Mormón, había empezado y las escondió allí en la montaña Cumora. 1400 años después, 1820, Moroni se le apareció a José Smith Jr. en forma de ángel, así que el mismo Moroni que había muerto, que había escondido las tablas en esta montaña Cumora, se le apareció en forma de ángel y le dijo dónde las había escondido. Así que aquí usted tiene una cápsula muy breve de la historia de los mormones, de su libro, de su historia. Muy bien. Subtítulo C. Arresto de José Smith Jr. José Smith Jr. e Irán, su hermano, fueron arrestados el 27 de junio de 1844 en Carthage, Illinois, Cartagena, Illinois, por haber destruido una casa de imprenta que rebatía sus doctrinas. Un grupo de sus ex seguidores entraron en la cárcel y los mataron, porque según ellos, les había robado mucho dinero y se sentían defraudados. Así que ese fue el final de la historia de José Smith. Subtítulo 7. Sucesor de José Smith Jr. El sucesor de José Smith Jr. fue Brigham Young. De 43 años de edad, tomó el mando que duró 30 años y marchó con un grupo de seguidores al área de Salt Lake City, Utah, 1947. En 1852, 5 años después, ya había más de 30,000 mormones en la ciudad que habían venido, 30,000 mormones para aquella ciudad que habían venido de todas partes. Brigham Young fue el gobernador de la ciudad por 7 años. Así que, muy bien. Ahora vamos a entrar en doctrinas, en las doctrinas que ellos creen. ¿Ok? ¿Qué es lo que ellos creen? Y vamos a comparar esto con lo que la Biblia enseña. Como ustedes ven, la clase de los mormones tiene 3 páginas. 120, 121 y 122. Es imposible que en 1 hora y media yo le pueda dar toda esta información. Ustedes tienen que estudiarla en su casa. Los que tienen el libro, espero que la estudien. Y los que no tienen el libro, pues pueden adquirirlo en Amazon o en eBay. Seminario Teológico Práctico. Escrito por mi persona, Pastor Aquiles Acosta. Seminario Teológico Práctico. Y otra vez, todos estos datos han salido de los datos públicos de los mormones. Yo me he tomado el tiempo, lo escribí hace muchos años, pero yo me tomé el tiempo de entrar a YouTube, de entrar al website de ellos y asegurarme que esto es información pública. ¿Ves? Muy bien. Doctrinas. Las doctrinas de la iglesia mormona. Muy bien. ¿Están ahí conmigo? Subtítulo 1. Noten que lo tengo en inglés, porque originalmente se escribió en inglés, pero también está traducido al español. Muy bien. Dice, we also believe that the Book of Mormon to be the Word of God. Nosotros también creemos que el libro de Mormón
es la palabra de Dios. ¿Dónde dice esto? En sus publicaciones, The Pearl of Great Price, Article 8, Article of Faith. En otras palabras, en la perla de gran precio, el artículo número 8, artículos de su fe. Así que en sus artículos de su fe, ellos creen que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Ustedes lo tienen traducido ahí. Le voy a leer la traducción. Creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Esto está en la perla de gran precio, artículo de su fe, artículo número 8. Muy bien, ¿qué más? Dicen ellos, estos son documentos de ellos. Esto no es lo que nosotros decimos que los mormones creen. Esto es lo que ellos mismos dicen que creen. ¿Okay? The Book of Mormon is the most correct of any book on earth. Joseph Smith, History of the Church, Volume 4, page 46. Traducción. El libro de Mormón es el libro más correcto de toda la tierra. Esto lo escribió el señor Joseph Smith en su volumen de Historia de la Iglesia, volumen 4, página 46. Así que si ellos dicen, por supuesto vamos a ver, seguir viendo esto, si ellos dicen que es el libro más correcto sobre la tierra, eso incluye que es más correcto que la palabra de Dios. Por supuesto, ellos, como les dije, usan en español la versión Reina Valera y en inglés usan la versión King James igualita que nosotros, la misma Biblia exacta que nosotros. Así que los versículos bíblicos que nosotros vamos a leer que contradicen las doctrinas mormonas, ellos mismos lo pueden leer y lo pueden leer en su propia Biblia. Vaya, ellos no han hecho lo que hicieron los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová buscaron los escritos de las personas que negaban la divinidad de Cristo, han ido en la historia para atrás y se han buscado todos estos maestros que fueron categorizados como falsos maestros, que predicaban doctrina cerrada, y los testigos de Jehová han ido para atrás y buscaron los manuscritos de Arrio, de Marción y de todos estos maestros categorizados con falsa doctrina, tomaron los escritos de ellos, hicieron su propia Biblia. Y por eso es que la Biblia de los testigos de Jehová sí tiene versículos totalmente, como estudiamos en las clases pasadas, dimos 2 clases de eso, ustedes mismos lo leyeron, donde tienen versículos que están en contra totalmente de la divinidad de Cristo, de que el infierno no existe, que es una mentira, etcétera, 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 para no regresar a hablar de los testigos de Jehová, porque ya dimos 2 clases de 1 hora y media cada una de ellos, donde leímos estos versículos, donde leímos la versión de ellos, bíblica de ellos, y la versión Reina Valera, y los comparamos. En el caso de los mormones, no. Ellos tienen la misma Biblia que usted tiene. Exactamente, ellos no han cambiado nada. Pero ¿qué creen ellos? Aquí me voy a adelantar a mis notas. Ellos creen que la Biblia, así como el Antiguo Testamento no estaba completo hasta que vino el Nuevo Testamento, ellos creen que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento tuvo su tiempo y que la continuación, por supuesto, la mejor continuación, es el libro de Mormón. Eso es lo que ellos creen. Así que ellos le dan más valor al libro Mormón que aún a la misma Biblia. Pero no degradan la Biblia, sino que dicen que tuvo su tiempo la Biblia y ya, ahora lo que vale es el libro de Mormón. Pero que la Biblia se puede usar para la fe de ellos. Ellos creen en Jesucristo, pero vamos a ver qué creen ellos de Jesucristo. Así que le damos la vuelta a la página y nos vamos a la página número 121 y vamos a estar leyendo lo que ellos dicen, pero vamos a también nosotros buscar en la palabra del Señor, en la Biblia, qué dice la Biblia con relación a su creencia. A ver, tenemos casi 40 y tanto, bueno, casi 1 hora
Todavía nos falta, así que yo, como ustedes ven en la página 121, cuántas citas hay del libro Mormón y de los documentos de ellos. Y yo en mi hoja he subrayado nada más la esencia, aparte de lo que está ahí, pero he subrayado la esencia, pero como que me queda tiempo, voy a tratar de leer toda la afirmación de ellos, como ustedes la tienen, página 121, ¿ok? Y esto es lo que ellos creen acerca del libro Mormón todavía. The testimony establishes the truth of the Book of Mormon is far superior to the established the Bible. Ustedes leyeron eso conmigo porque yo sé que ustedes son bilingües. In this present form, any person who will carefully examine this subject will be obligated in their own heart to say there is 100 more evidence to prove the divine authority of the Book of Mormon than what we have to prove the Palestine Record. La Palestine Record es la Biblia, ¿no? Y esto está escrito por uno de los apóstoles fundadores de ellos, el apóstol Prats, en su libro de discursos y jornal de discursos, en el volumen 7, en las páginas 23, 26, 29, 30, 36 y 37. Ahí se repite. Ahora, lo he leído en inglés por los que nos están viendo, porque los mormones es una religión que empezó en los Estados Unidos y estos artículos fueron publicados primeramente el original en inglés. Y yo me tomé el tiempo de buscar el original, pero lo quiero traducir. Lo que acabamos de leer, ustedes tienen la traducción. Si tienen la página 121 del libro, tienen la traducción al español. Voy a leerla y ustedes, que hay aquí muchos testigos bilingües, quizás algunos de ustedes hablen mejor español y mejor inglés que yo, y me dice si la traducción está correcta, ¿ok? De lo que acabamos de leer. Traduzco lo que acabamos de leer. El testimonio estableciendo la verdad del libro de Mormón es superior al que establece la Biblia en su forma presente. Cualquiera persona que cuidadosamente examina este tema se encontrará obligada en su propio corazón a decir que hay ciento, ¿estoy leyendo bien? 100 por 1 más evidencia para probar la autoridad divina del libro de Mormón que lo que tenemos para probar los registros palestinos, que son los manuscritos originales de a donde se tradujo la Biblia. Y esto está escrito, hermano, por el apóstol Prats, Jornal de Discursos, volumen 7, la página 23, se repite en la página 26, en la página 29, en la página 30, 36 y 37. Así que nos hemos tomado mucho trabajo, mucho tiempo, hermano, de buscar para presentarle a la clase y a todos los que nos vean, no lo que nosotros los cristianos evangélicos decimos de los mormones, sino lo que ellos mismos dicen. Estos son sus propios documentos, son sus propias afirmaciones, y gracias a Dios que ahora, hoy en día, estos son documentos que son públicos y que usted puede entrar y confirmarlos usted mismo. Muy bien, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto de que puede venir un libro o una revelación después de la Biblia que complete la Biblia, que diga ese libro que la Biblia está incompleta? Por lo tanto, ese libro, en este caso el libro de los Mormones, está completando la revelación de Dios. Fíjense que lo mismo hicieron los islámicos, los maometanos, con el Corán. ¿Ves? Ellos dicen que la Biblia, ellos primeramente tienen otras creencias, porque ellos dicen que a través de los años los judíos y los cristianos hemos adulterado la Biblia.
pero ellos no están en contra de la Biblia, pero dicen que ya esta Biblia que nosotros tenemos está adulterada y no tiene la verdad de Dios, y lo que sí tiene la verdad de Dios es el Corán de ellos. Así que fíjense que esa estrategia ya el enemigo la ha usado. La estrategia que se usó con los mormones, que tuvo una revelación, que se apareció un ángel, lo mismo pasó con Mahoma, que dice que se le apareció el arcángel Miguel y que le dio una revelación nueva y que él escribió esta revelación. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Muy bien, Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué dice. La misma palabra de Dios nos da una protección. Protege el mismo canón, la misma regla, la misma Biblia que nosotros tenemos. Dios, sabiendo todo lo que venía de antemano, nos da una protección. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 al 9. Una protección de esta fe, de esta escritura. Estoy maravillado, Gálatas capítulo 1, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y fíjense qué tremendo está esto, porque el mismo Pablo dice, si nosotros, en otras palabras, si yo les he predicado a ustedes una cosa y le he enseñado a ustedes este evangelio de Jesucristo, y Pablo está diciendo, si nosotros, incluyéndose él, con el tiempo pasa y le venimos predicando otro evangelio, algo nos pasó y nos hemos convertido en una maldición. No nos hagas caso ni a nosotros. Si venimos con otro evangelio, no nos hagas caso a nosotros. Y luego dice, si un ángel de Dios, lo leemos otra vez, mas si aún nosotros, incluyéndose Pablo y a todos los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición, sea anatema. Así que hay una protección, hermanos, sobre estos escritos que le llamamos la palabra, la Biblia, la palabra del Señor. Que a esto no se le puede agregar, a esto no se le puede quitar. Esta es la palabra del Dios viviente. Así que estoy tratando de evitar de ser muy ofensivo o ser ofensivo en caso que algún mormón nos esté viendo, pero estoy seguro que de todas maneras se va a sentir ofendido porque estamos probando con la Biblia que sus doctrinas están totalmente erradas y estamos empezando. Como ustedes pueden ver, hay 3 páginas y yo solamente he escogido algunas, hay muchas más doctrinas de ellos que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Muy bien, nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, al cerrar la Biblia, al cerrar la Escritura, los últimos versículos de la Biblia, como Dios a través del Espíritu Santo, dándole la revelación a Juan, podía ver todas estas cosas que venían en el futuro. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, como ellos han añadido el libro de Mormón, si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que esto es cosa seria, hermano. El quitarle o ponerle la palabra de Dios es cosa seria. Pero alguien dirá, pero ¿cuántos libros hay escritos en la Biblia? Mira, usted mismo está anunciando un libro, pero nosotros no tenemos un libro que decimos que reemplaza la Biblia, o le quita versículo a la Biblia, o le pone versículo a la Biblia. En el caso de este libro que Dios me mandó a escribir, es un libro de estudio de la Biblia. Igual que hay miles y miles de libros, por ejemplo, comentarios bíblicos que te dan una explicación del versículo bíblico. No son libros que tienen la intención de completar la Biblia, o suplantar la Biblia, o quitarle a la Biblia, o ponerle a la Biblia. Hay una diferencia muy, muy grande para entender esto. Así que vemos aquí la doctrina de ellos con relación a lo que es el libro de Mormón y las Escrituras. Muy bien. ¿Qué creen ellos de Dios Padre? ¿Qué creen ellos de Dios Padre? Están ahí en la página 121. Ven ahí su título 2, Dios Padre. Otra vez voy a leer en inglés. First, God himself, who sits enthroned in yonder heaven. Fíjense que ustedes se dan de cuenta en el inglés que suena como King James. Yonder, enthroned. Estas son palabras, expresiones que aparecen en las versiones antiguas de King James. Claro, tiene que ser la versión antigua de King James, porque la versión moderna de King James no dice yonder, ni dice enthroned. No utilicen esas palabras en inglés. Estas son las palabras que se utilizan en la versión de King James de los años 1800, donde vivió José Smith. First, God himself, who sits enthroned in yonder heaven, is a man like one of yourself. ¿Usted leyó eso? ¿Qué le parece? Que Dios Padre, que está sentado en el trono de los cielos, es un hombre igual que nosotros. Tremendo, ¿eh? If you were to see him today, you would see him in all the person, image, and very form as a man. ¿Quién escribió esto? Joseph Smith, Time and Seasons, Volume 5, page 613. Traducción. Primero, el mismo Dios que está en su trono más allá en los cielos es un hombre como nosotros mismos. Si lo vieras hoy, lo verían en toda la persona, imagen y misma forma de un hombre. La secta mormona, para probar sus doctrinas, toma literalmente ciertas afirmaciones bíblicas. Dicen, la mano de Jehová. Ah, pues tiene mano. Jesús está sentado a la diestra de Jehová. Hay cosas que se pueden interpretar, que no se deben interpretar literalmente la Biblia si no son tipologías o simbólicas. Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 4, dice, debajo de sus alas me ampararé. Pero esto no quiere decir que Dios es una gallina. ¿Verdad que no? Porque lo que está enseñando ese Salmo 91 es que así como las gallinas protegen a sus hijos, si las gallinas protegen a sus hijos así, más nos protege Dios. Entonces cuando dice que Cristo es sentado a la diestra del Dios Padre,
está explicando diestra significa, viso humano, déjeme terminar. Diestra significa lugar de autoridad, lugar de confianza. Es una tipología. A ver, hermana, ¿usted que levantó la mano? Ah, se estaba estirando. Muy bien. Vi que se levantó una mano, luego que levantó la otra y dije, urgente esto. Le iba a decir, sí, hermano, le doy permiso para que vaya al baño. Como en la escuela. A ver, pero alto para que, porque si no el micrófono no le escucha, hermano. Yo tuve en pasado un amigo pues que estaba, El hermano dice que tuvo en su pasado un amigo estaba congregado en la iglesia mormona que congregaba en la iglesia mormona y me invitó y sí estuve, y lo invitó y él fue, me gustaba, era bien, y le gustaba. celebraba como que estuviéramos afuera Ajá. y bueno, y como yo era soltero en ese tiempo, Y él estaba soltero en aquellos tiempos. hacían grupos de solteros. Ajá. Y nos íbamos los fines de semana a bailar. Y se iban a bailar los fines de semana. Y lo que está hablando usted de lo de la Biblia, ellos nos daban, llevábamos nuestra Biblia. Y llevaban su Biblia. Más que leyéramos el libro. Déjame decir lo que usted está diciendo, porque si no, la persona que está oyendo la clase no va a oír nada de lo que usted está diciendo, porque mire, el micrófono está aquí. Ya. Ok. O sea, el libro de José Smith era el que más Entonces el libro de José Smith era el que más estudiaba. teníamos que leer. Era el que más leían. Y enfatizaban más a José Smith que a Cristo. Y enfatizaban más a José Smith que a Cristo. Bueno, aquí vimos un testimonio en la clase de una persona que ha tenido esa experiencia. Bueno, sigamos leyendo. Vemos aquí que ellos creen, es más que me voy a adelantar un poquito más a las otras notas que vienen. Ellos creen que Dios Padre fue un ser niño, que fue hasta un niño, y fue creciendo y creciendo y creciendo y graduándose en perfección hasta que llegó a ser Dios. Eso es lo que creen. Pero yo no quiero afirmar cosas que yo diga nada más. Vamos a leerlo. Aquí está escrito, ¿no? En el documento de ellos. Remember that God, our Heavenly Father, ¿están conmigo ahí? Was perhaps once a child, and mortal like ourselves, and rose step by step in the scale of progress, in the school of advancement, have moved forward and progress and overcome, and have moved forward and overcome until he has arrived at the point where he is now. Apostle Orson Hyde, Journals of Discourse, Volume 1, page 123. La traducción. Recuerden que Dios, nuestro Padre Celestial, fue quizás una vez un niño tan mortal como nosotros mismos, y se levantó paso a paso en la escala del progreso, en la escuela de adelantamiento. Así fue avanzando hasta vencer, hasta llegar al punto donde Él está hoy. Así que esto está escrito, esto fue escrito por el apóstol Orson Hyde, un líder de los mormones, en el libro de Jornales y Discursos, en el volumen número 1, la página 123, usted lo puede chequear en Facebook. Muy bien, vamos a leer un par de versículos nada más. Ahí usted tiene en las notas bastantes versículos, pero les voy a dar otro muy interesante. Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. Y sí, lo que nuestro hermano ha dicho de la experiencia que él tuvo en la iglesia mormona, es que ellos creen que el libro mormón es el libro para estos tiempos, que la Biblia ya tuvo su tiempo, así, incluyendo el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento tuvo su tiempo, y que ahora es el libro de Mormón el que dicta la verdad, y que José Smith es el profeta que tuvo esa revelación. Isaías 43, 13.
Dice así: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así que Isaías 40, versículo 11, y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que vemos aquí en estos versículos bíblicos que la Biblia nos enseña bien claro que Dios es eterno, que Dios es uno, y que Dios no fue un niño que fue graduándose poco a poco en la escala de la vida. Nos vamos al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer aquí en Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos. Este es el versículo que ellos usan para su religión. Y bueno, ellos se han... este es el versículo que utilizan los testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, pero también los mormones lo utilizan. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será jamás de mí, después de mí. Así que vemos aquí que está bien claro que Dios es eterno, que Dios no fue un niño, que Dios no se fue graduando en la vida hasta llegar y lograr ser un Dios. Esto está totalmente contra los conceptos de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, un pasaje que ustedes conocen muy bien. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que ellos creen de que Dios Padre fue un niño, se fue graduando hasta llegar a ser el Dios que es? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bueno, si Dios nadie lo ha visto, solamente el Hijo, ¿cómo ellos saben que fue un niño? Porque eso no está en la palabra de Dios. Entonces, si esa doctrina está escrita en la constitución de ellos, como las doctrinas que creer, está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros sabemos que en cuestiones de la fe y en de doctrina, nosotros solo podemos creer lo que está en la palabra de Dios, no lo que está en ningún libro. Así que hay mucha Biblia para esto, hermano. Así que esto que sea suficiente. Muy bien, Cristo. ¿Qué creen ellos de Cristo? Me voy a saltar hasta la segunda parte, donde dice Jesus Christ. ¿Están ahí conmigo? Cristo. Sáltese el primer párrafo y vamos a la segunda. Dice, Jesus Christ was Mary at Cana of Galilee. The Mary, Martha, and others were his wife, and that he began children. Apostle Orson Hyde, Journal of Discourse, Volume 2, page 210. Fíjense que estas son las personas que han escrito el jornal de discurso de ellos, viene siendo el libro doctrinal. El libro que explica las revelaciones de José Smith y sus líderes que vinieron después de él. No estamos leyendo aquí un pastor mormón de por allá que tuvo otra revelación. No. Estoy leyendo los documentos oficiales de la iglesia mormona. ¿Qué hemos leído? La traducción. Esta es la traducción. Jesucristo se casó en Caná de Galilea, que María, Marta y otras fueron sus esposas y que engendró hijos.
Esto está escrito, como hemos leído, hermanos, por el líder de ellos, el apóstol Orson Hyde, en su jornal de discursos, en el volumen número 2, en la página 210. Otra vez lo puede entrar a YouTube y conseguir esta información. Así que, ¿qué vemos nosotros de todo esto? Que Jesús fue sin pecado concebido, que Jesús, la Escritura enseña que no se casó, no tuvo esposa, que decir que María y Marta fueron esposas de Jesús, que tuvo otras mujeres, es antibíblico, no está en la palabra de Dios. La relación que Jesús tenía con María y Marta era una relación de Cristo con sus discípulos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 11, versículo, si lo quieren anotar, ese versículo. Lo tienen ahí, en Juan capítulo 11, pero vamos a leer un poquitito más. Versículo 27, del versículo 25 al 27. Juan capítulo 11. Y aquí vemos la relación que Jesús tenía con María y con Marta, y que en ninguna parte de la Biblia dice que eran sus esposas, ni que Jesús tuvo otras esposas. Por supuesto, como en los primeros años de la iglesia mormona, y aún hay grupos mormones que practican esto, practican la poligamia, en otras palabras, el tener varias esposas a la misma vez. Esta es la base de poder ellos enseñar esa doctrina, decir que Cristo lo hizo. Entonces van al Antiguo Testamento y dicen que Jacob tuvo 4 esposas y que Abraham tuvo varias, y que por lo tanto, si no era pecado allí, en el Nuevo Testamento la Biblia no lo dice con claridad, pero el libro de Mormón trae esta revelación, según ellos, que Jesús se casó con María, con Marta, y que tenía otras esposas y que tuvo hijos. En Juan capítulo 11, versículo 25, aquí vimos la relación que Jesús tiene con estas mujeres, que es una relación sana, una relación de, como tuvo con Pedro, como tuvo con Juan, de sus discípulos. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que estaban, a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, y seguimos leyendo, y vemos aquí cómo Jesús resucita a Lázaro, para no leer todo el pasaje bíblico, después de 4 días que estaba muerto. En otras palabras, ¿qué relación tenía Jesús con Lázaro? Igualito que con sus hermanas, con María y Marta. No hay ningún versículo bíblico en todo el Nuevo Testamento que diga que él estaba casado, que tenía otras esposas, y mucho menos que en las bodas de Caná de Galilea era el matrimonio de él con estas mujeres. Así que esto está totalmente fuera de la palabra de Dios. Así que eso es lo que los mormones creen de Jesucristo, creen igualito que el Padre. Leemos aquí abajo la nota, dice: los mormones creen que Cristo fue un espíritu procreado por el Padre, que cuando el Padre lo engendró, no el Espíritu Santo, en un hombre se perfeccionó hasta llegar al estatus de Dios. Así que esto es lo que creen ellos. Pero nosotros sabemos muy bien que la Biblia, otra vez regresemos al libro de Juan, ya que estamos ahí, al capítulo 1, y vemos aquí que Jesús no se graduó en divinidad. No se perfeccionó tanto que llegó a ser Dios, sino que Jesús es Dios encarnado.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También eso aparece en Mateo capítulo 1, cuando el ángel habla con José y le explica que iban a ser un niño y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, para que se cumpla lo escrito por el profeta Isaías, que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que el nombre de Jesús expresa la humanidad de Cristo, porque dice la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que el nombre Yeshua en hebreo, Jesús, significa Salvador. Y con cómo nos salvó el Señor, derramando su sangre. Pero Dios no tiene sangre, porque Dios es espíritu. Es más, que se me pasó ese versículo bíblico, pero vamos a leerlo. Vamos a regresar un poquitito ahí a Juan capítulo 4, ya que estamos ahí. Juan capítulo 4, con relación al Padre. Y Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Así que este asunto de que Dios Padre fue un niño hasta que llegó a graduarse a ser un Dios, y que Cristo igual fue un ser humano que en su humanidad fue tan perfecto que adquirió su divinidad. La Biblia nos dice bien claro, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Entonces nos regresamos a Juan capítulo 1, un pasaje bíblico que ustedes conocen muy bien, para probar este asunto de que Jesús no fue un ser humano que se fue graduando para llegar a ser Dios, sino en Juan capítulo 1, versículo 1, y recuérdense que la Biblia de ellos es la misma de la de nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es este verbo? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de la unigénito del Padre. Así que vemos aquí que Cristo siempre fue eterno en su divinidad, igual que el Padre, que en esa divinidad fue ahora engendrado como un ser humano por obra y gracia del Espíritu Santo, y en su humanidad era tan hombre como nosotros, pero por supuesto sin pecado. Así que todas estas doctrinas bíblicas están en contra, estas doctrinas del libro de Mormón y de los mormones, están en contra de las creencias y de las doctrinas bíblicas. Así que, ¿qué creen los mormones del hombre? Subtítulo 4. ¿Qué creen del hombre? Father in heaven, refiriéndose a Dios, begot all the spirits that ever were or ever will be upon the earth. And they were born spirits in the eternal world. Then the Lord, by his power and wisdom, organized the mortal tabernacle, o organizó su cuerpo, organized his body as a man. Así que, ¿dónde está escrito esto? Esto lo escribió el sucesor de José Smith, que se llamaba Brigham Young, en su libro de jornales y discursos, en el volumen 1, en la página 50. Leo la traducción. Nuestro Padre en el cielo engendró todos los espíritus que existieron y que existirán sobre esta tierra. Y ellos nacieron espíritus en la eternidad. Entonces el Señor, por su poder y sabiduría, organizó el tabernáculo, en otras palabras, el cuerpo mortal del hombre. Nosotros fuimos hechos primero espiritual y después temporal. En este artículo podemos ver que ellos creen en la preexistencia de todo ser humano, o sea, todo hombre ya existía antes de tomar un cuerpo. ¿Qué dice la Biblia de esto? Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13.
Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que ellos no creen que cuando la semilla masculina, el esperma masculino, fertiliza el óvulo femenino y ahí se crea la vida. Y ahí, al crearse la vida, Dios pone espíritu. Dios pone espíritu en esa persona. Ellos creen que ya eso existía. Estaban preexistentes. Que Dios te creó a ti y todos los que van a existir espíritus primero. Y que todos esos espíritus están en la presencia de Dios esperando que nazca un cuerpo para ellos posesionar ese cuerpo. Nosotros creemos que Dios crea todo en el momento de concepción. Que de la persona de Dios sale espíritu para darnos vida, porque el ser humano sin espíritu no tiene vida. Entonces es un tema controversial y un tema bien profundo pero la razón de este tema lleva al pueblo mormón o a los mormones o a la religión mormona a los errores que han cometido. ¿Por qué ellos creían o por qué ellos buscaban la excusa de que los hombres mormones, la mujer mormona no podía tener varios esposos? No. El hombre mormón podía tener varias esposas y varias mujeres, pero la mujer no podía tener varios esposos. Eso sí que era pecado, ahí te vas para el infierno de cabeza. ¿Ves? Pero el hombre sí. ¿Por qué? Tiene que ver con esta doctrina. Porque ya las seres están existiendo. Y para que entonces nazcan siendo en una familia mormona. ¿Ves? Para que la procreación, como esos espíritus están esperando un cuerpo, y si un hombre tiene varias mujeres y tiene varios hijos, pues ahora se crían en un ambiente mormón y van a ser salvos. Así que este es cuando yo fui a predicar una campaña en Utah, que está el corazón de la iglesia mormona, en el estado de Utah, Salt Lake City. Yo he predicado varias campañas allí que me han ya invitado, no los mormones, sino diferentes iglesias cristianas. Allí hay iglesias en la ciudad de Utah, la mayoría son iglesias mormonas. Es una ciudad que corre con los mormones, el gobierno, la economía, todo. Pero yo he estado allí y yo fui la casa del fundador de los mormones, la casa de José Smith. Existe, está allí. Y yo fui a la casa de José Smith, yo quería ver eso. Y allí están en las puertas de cada cuarto el nombre de sus diferentes esposas. En esta puerta el nombre de una, en esta puerta el nombre de la otra y en esta puerta el nombre de la otra. Eso usted lo puede verificar en YouTube, por supuesto. Pero yo fui hace muchos años atrás, hace muchos años que no voy a predicar allá a Salt Lake City, pero sí me han invitado varias veces a predicar campaña. Así que eso es lo que ellos creen del Padre, del libro Mormón, del hombre. Muy bien, y nos vamos a la última página, la página 122, a leer algunos artículos y nos quedan 15 minutitos. ¿Ok? Bueno, lo que yo no pueda cubrir, ustedes que me están viendo, busquen en el libro la página 120, 121 y 122 y ustedes estudianlo, van a ver que ahí tienen todos los documentos, todas las citas de ellos. Miren para acá lo que ellos creen del hombre. Esto está muy interesante. ¿Están ahí en la letra B conmigo? Leo primeramente en la publicación de ellos en inglés y después la traduzco al español.
porque en inglés lo escribieron ellos originalmente. You have got to learn to be God's yourself. ¿Usted está entendiendo esto? Ustedes tienen que aprender, ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses. Porque como ellos creen que Dios Padre así hizo, y que Cristo así mismo hizo, se fue graduando hasta ser Dios, ellos creen que tú puedes llegar a ser Dios también. You have got to learn to be God yourself, to be kings and priests of God, the same as all gods have done, by going from a small degree to another, from grace to grace, from exaltation to exaltation, until you are able to sit in glory as do those who sit in everlasting power. ¿Quién escribió esto? José Smith. Perdón, ya me estoy haciendo bola. Joseph Smith, Times and Seasons, Volume 5, August 15, 1844. Así, y también en ese artículo, en la página 613 y 614. Page 613, 614. Así que esto lo escribió José Smith en sus publicaciones de Estaciones y Tiempos. Y en agosto 5, el 15 de agosto 5 del año 1844, en la página 613 y 614. Traduzco lo que acabé de leer en inglés. Ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses, a ser reyes y sacerdotes para Dios, así como todos los dioses han hecho, avanzando de un grado pequeño a otro, de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, hasta que puedan sentarse en la gloria como se sientan los entronizados en perpetuo poder. Este artículo vemos como José Smith enseñó que el hombre puede llegar a ser un Dios si va progresando de grado en grado. Está bien claro, Isaías 43, versículo 10, lo acabamos de leer, donde la Biblia dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Así que vemos que nosotros creemos en un solo Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, es el enemigo, Satanás, el que le promete a Eva y a Adán ser igual a Dios. Eso lo hemos leído. Pero lo que nos están viendo, busque Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, donde Satanás tentando a Adán y Eva le dice al enemigo, no, Dios nos permite comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y Satanás le dijo, no morirás, sino que serás igual a Dios. El único que le ha prometido al hombre ser igual a Dios es el diablo. Toda la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos pecadores y que estamos destituidos de la gracia de Dios. Y que solamente podemos obtener salvación en nuestra alma por los méritos de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ahí ustedes ven la poligamia. Estúdiense eso, hermanos, nos quedan 10 minutitos nada más. Quiero leer la parte que creen ellos acerca de la iglesia. Si bajan conmigo ahí en la página 122, cómo los mormones son los únicos que poseen la verdad. Esto es lo que ellos creen, que ellos tienen en el libro Mormón, la verdad superior a todas. La salvación se encuentra solo siendo parte de su iglesia y obedeciendo los escritos sagrados de ella. Esto se lo aseguró el ángel Moroni cuando le dijo a José Smith
que las tablas de oro traían la totalidad del evangelio eterno y que no se congregara en ninguna de las otras iglesias, pues tenían falsas doctrinas. Leo el artículo en inglés y después la traducción en español y terminamos. But he did send his angel to this same obscure person, Joseph Smith Jr., who afterwards became a prophet, seer, and revelator, and informed him that he should not join any of the religion sects of the day, for they were all wrong, that they were following the precepts of men instead of the Lord Jesus Christ. Brigham Young, que es el sucesor de Joseph Smith, Brigham Young, Journals of Discourse, Volume 2, page 171. Traduzco. Pero él envió su ángel a esta misma persona que era poco conocida, Joseph Smith Jr., quien después llegó a ser profeta, vidente y revelador, y le informó que él no debería juntarse a ninguna de las sectas religiosas de entonces, porque todos estaban en error, que ellas estaban siguiendo los preceptos de hombres y no del Señor Jesucristo. Así que vemos ahí, hermanos, que por eso, y esto está escrito, lo escribió el señor Brigham Young, el sucesor de Joseph Smith, en su libro de Jornal y Discursos, volumen 2, página 121. Se notan que en muchos de los artículos que hemos leído es el Jornal de Discursos. Lo que quiero que vean, que esto no es una persona por aquí y otra por allá mormona que habló esto. Estos son los líderes de la iglesia mormona con el libro oficial de su doctrina, donde ellos tienen estas doctrinas como su constitución, como la base para sus creencias. Así que, hermanos, aquí el estudio de los mormones, espero que Dios los use en la vida de ustedes para poderle ministrar a alguna persona de los mormones y que Dios nos ayude para traerlo a los pies de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso, Señor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que hemos tenido de examinar esta religión que se llama cristiana, sus creencias, su doctrina, y a la misma vez darte gracias, Señor, porque para nosotros tu palabra es completa, es inspirada y es suficiente para nosotros. Y no necesitamos más nada que tu santa palabra o libros que trabajen y acepten la totalidad y la divinidad de tu santa y preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.